Bueno, buenos días a todos. De nuevo, como comentaba Arturo, nos encontramos en una etapa muy incipiente de la investigación que estamos haciendo, pero complementaré los datos que tengo de los cuestionarios con un análisis documental también que he ido realizando sobre el estado de la cuestión en Francia. En cuanto a las encuestas, es significativo que a la primera pregunta, si han realizado desde el museo alguna adaptación narrativa o tecnológica o alguna actividad orientada a las personas con discapacidad auditiva, visual o privadas de libertad, es el mismo porcentaje el que ha dicho que había realizado alguna actividad, coincide con los que piensan o tienen programado desarrollarla. Es algo significativo. En cuanto a las personas privadas de libertad, se han dedicado a realizar alguna actividad o la tienen pensado programar un 28,57%. Con relación a las personas que presentan una discapacidad visual, se han efectuado un 57,14% de actividades o iniciativas y respecto a las personas que presentan una discapacidad auditiva, un 42,86%. Deciros que realicé un listado de aproximadamente 1000 museos que hay en Francia y solamente he enviado menos de una quinta parte, porque me ha resultado muy laborioso el proceso de contactar personalmente con cada uno de los museos, más de lo que me esperaba. Tenía ya por mi trabajo algunos contactos, pero ese proceso de localizar a la persona que se encargara de contestar el cuestionario, que nos parecía esencial para que los resultados fueran fiables, pues es elaborado. Entonces, tenemos en cuenta estos datos en base a una muestra de una quinta parte del total. Con relación al rango de edades, podemos apreciar que un 60% han sido dedicadas a los niños con unas edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, ¿no? Con relación a una edad que comprende de los 3 a los 6 años, no se ha realizado ni se tiene programada efectuar ninguna actividad. Me parece un dato significativo. Yo trabajé en una videoinstalación para niños que tenía como fin la alfabetización de género y estaba dedicada a este rango de edad, de 3 a 6 años. Y nos dimos cuenta que también en nuestros museos españoles no se realizan ni se programan actividades que tengan destinados a público tan infantil, digamos, tan niño, ¿no? Como de 3 a 6, y sin embargo sería una idea que podríamos tener en cuenta de cara a la accesibilidad. En cuanto a los adultos, se ha realizado pues el 100% de las actividades destinadas a ellos. Con relación a la difusión de las iniciativas, el 80% de todas las actividades que nos han remitido, digamos que han sido difundidas, tanto en publicaciones locales, en periódicos de cada lugar, como en canales de televisión, en 2 ocasiones, y en congresos y seminarios científicos. Bueno, aquí voy a comentar algunos datos que nos pueden contextualizar las respuestas que nos han dado en los cuestionarios, y es que de la población francesa, de 2,8 millones a 23,65 millones de personas presentan algún grado de discapacidad. Motriz el 13,4%, mental el 6,6%, aproximadamente 4 millones, y sensorial alrededor de 6,9 millones de personas. Entre ellos, 3,1 millones presentan alguna deficiencia de carácter visual. Otro dato significativo que coincide con lo que comentaba anteriormente Jesús en su presentación es que la población francesa piensa que una mejora en la accesibilidad para algunos colectivos redundaría en una mejora para el acceso al conocimiento cultural de todos, puesto que 1 de cada 3 habitantes en Francia manifiestan tener problemas de accesibilidad física, sensorial o mental en su vida diaria.
Esto coincidiría con los resultados que tenemos en un proyecto europeo en el que estamos trabajando sobre temas de accesibilidad también en distintos países europeos, cuyas respuestas mayoritarias nos vienen a decir que la accesibilidad para una serie de colectivos redunda en la mejor calidad de vida para todos. En cuanto a algunas consideraciones legales, la accesibilidad es una obligación legal que se debe aplicar según la Ley número 2005-102 y como resultado lo que realizaron en Francia desde el Ministerio de Cultura fue la elaboración de una guía en la que instaban a todos los centros culturales y museos a aplicar estas leyes. Además, el presidente de la República en el 2007 se lo tomó como una cuestión prioritaria y dedicó cierta cantidad significativa de subvención a promocionar que en estos museos franceses se aplicara esta ley. Por lo tanto, en los espacios se ha indicado, sobre todo, que la señalización debe ser la adecuada para promover la accesibilidad, la altura de las obras y de las indicaciones, el cuerpo y fuente de los caracteres, que tiene que ser arial, helvética, sin florituras, la estética, que debe ser una estética que siga como una línea coherente y que facilite la legibilidad, el empleo de textos e imágenes, sobre todo privilegiar la síntesis en los textos y la relación con imágenes y pictogramas. También la accesibilidad en todo el recorrido de los espacios y en los accesos a los museos, tanto en medios de transporte como en plazas de aparcamiento destinadas a distintas personas que les puedan favorecer llegar a los lugares, a los museos. Asimismo, se tienen en cuenta las medidas de seguridad que atiendan a todo tipo de discapacidades, que esas medidas de seguridad estén señaladas tanto de una forma sonora y visual, y que haya una persona en el museo que tenga en cuenta que puede haber un visitante con una discapacidad y que puede requerir una ayuda de alguien en algún momento. Accesibilidad de todos los servicios, utilización de los dispositivos específicos, sensibilización del público y del propio personal y un servicio en el espacio, en el museo, un servicio de comunicación dedicado a informar sobre la accesibilidad del propio museo. En cuanto a los públicos, han establecido en Francia que se deben garantizar políticas específicas destinadas al público que tiene alguna discapacidad para asegurar su asistencia al museo. Ese es el objetivo principal. Garantizar que todo el personal tenga el conocimiento suficiente con el fin de que esa cadena de accesibilidad se haga efectiva. Identificar un responsable de este área que establezca un diálogo con las asociaciones del sector y con el público para asegurar que esa accesibilidad responde a las necesidades del público y que además se están atendiendo las nuevas iniciativas que pudiera haber. Desarrollar partenariados con las instituciones y asociaciones y también con las personas que estén interesadas en adaptarse mejor a esas necesidades de accesibilidad. Favorecer un mayor conocimiento de los lugares y de la oferta cultural de cada museo, dedicada a los profesionales del sector médico-social, que pueda hacer llegar también esta información a los colectivos interesados. Establecer contactos regulares para que haya un buen flujo de información entre todos los actores intervinientes. Y, por último, informar sobre las medidas de accesibilidad que se están tomando a los medios de comunicación, asegurándose siempre de la fiabilidad, por supuesto, de las informaciones. En cuanto a las acciones y la mediación, lo que están priorizando es la sensibilización y la formación de los mediadores. Por otro lado, también pretenden colaborar estrechamente con las personas que tienen discapacidad y con los especialistas del sector. Y de hecho lo están haciendo porque hay una alta tasa de empleo de personas en situación de discapacidad y, según lo que yo he podido ver y todas las referencias que me han llegado en la parte del cuestionario en la que ellos indican los programas y actividades desarrollados, las actividades, por ejemplo, destinadas a personas que tienen alguna discapacidad auditiva
auditiva la está llevando una persona que también tiene esa diversidad auditiva. Los talleres, conferencias, incluso el diseño de las representaciones táctiles está implicando a investigadores que también tienen esa diversidad. En cuanto a las políticas de acción, se centran tanto a nivel individual como grupal. Por otro lado, se incentiva a realizar acciones hors murs que facilitan la accesibilidad de los contenidos culturales más allá de sus muros, del propio museo. Y por último, lo que también se incentiva es el acceso a la enseñanza por parte de las personas que están llevando el museo, realizar seminarios, talleres, concursos y poner al servicio del público todos los recursos pedagógicos. En cuanto a las ayudas técnicas y medios, se facilitan soportes y contenidos. Por ejemplo, carteles que están adaptados, informaciones y paneles que están situados a la altura adecuada, que tienen un grosor específico, teniendo en cuenta un tipo de contraste, documentos en braille, etc. En cuanto al lenguaje, se privilegia el uso de frases cortas, pictogramas, asociación por imágenes. Los dispositivos compensatorios son aquellos que se emplean cuando una parte de la oferta no es accesible. Entonces ellos están obligados, por supuesto, a ofrecer un dispositivo que compense esa parte de la oferta que no está pudiéndose ofrecer, mediante maquetas táctiles, documentos con información accesible, visitas virtuales que se puedan realizar, etc. Con relación a la escenografía, se ha propuesto, y se está haciendo en algunos casos, incluir en los cuadernos de las personas encargadas de la escenografía todas las necesidades específicas de accesibilidad que han sido manifestadas por los colectivos. En cuanto a los dispositivos técnicos, se tiene en cuenta ese público para la ambientación visual y acústica del centro, que haya audioguías y estén disponibles, que se puedan crear espacios táctiles, subtitulados, bucles magnéticos, instrumentos adaptados, maquetas táctiles y bueno, antes también en una presentación nos han comentado todos los dispositivos o muchos de ellos que se podrían emplear. Y con relación a las colecciones adaptadas, libros, documentación y lectura, también esos documentos tienen que ser documentos sonoros, libros táctiles, ebooks, vídeos subtitulados, vídeos con lenguaje de signos, tanto en la lengua francesa como en el sistema internacional, documentos en caracteres grandes, legibles y que sigan toda la normativa que ha sido dispuesta para ello. Con relación a las buenas prácticas que se han identificado, fruto del análisis documental efectuado y del resultado de los primeros cuestionarios, podemos decir que es interesante que los museos cuentan en bastantes ocasiones con un responsable de acogida, le llaman ellos responsable de acogida, para las personas con alguna discapacidad. En muchas ocasiones, este responsable es el que se ha puesto en contacto conmigo, ha respondido el cuestionario y posteriormente me ha dado más información acerca de las iniciativas que se estaba desarrollando en su museo. Por lo tanto, es algo interesante que en cada lugar pudiera haber varios responsables de este área, ¿no? También espacios de página web dedicados exclusivamente a la accesibilidad. Hay varios, pero bueno, aquí os he señalado dos que serían paradigmáticos. En primer lugar estaría el Museo de Arts et Métiers. Es muy interesante este caso porque sobre todo están dedicados a las personas que manifiestan alguna discapacidad visual y en este caso están haciendo grandes innovaciones en las representaciones táctiles de todas las obras. En la misma página del museo que os he incluido aquí tenéis un vídeo de esas presentaciones para que lo podáis seguir y que además nos puede ayudar a nosotros a tenerlo en cuenta, ¿no?, para la aplicación. Y otro caso que podría ser paradigmático es el de Pompidou, porque bueno, entiendo que así comparte, a nivel general comparte algunas características, por ejemplo, con el Museo del Prado, ¿no?, en cuanto a tamaño, público, bueno, podríamos hacer algunas equiparaciones y también tiene una importante parte de su página web dedicada a la accesibilidad, realizan múltiples actividades, programas que la están fomentando y aplicaciones interesantes.
Otra de las buenas prácticas que he identificado y que me parece esencial es la existencia de un tejido asociativo muy consistente, muy fuerte, ¿no? Entonces, ese propio tejido asociativo ayuda a que realmente los museos y los investigadores que están trabajando con los museos tengan en cuenta las necesidades reales de los colectivos. Esas asociaciones también son las que en algunos casos han rellenado los cuestionarios y me han realizado distintas consideraciones que he recogido. Y por último, me parece significativa la difusión que tienen todas estas medidas en los medios de comunicación, tanto en las publicaciones locales que os comentaba, como en web, como en algunos canales de televisión. Se están difundindo con cierto alcance todas estas medidas de accesibilidad realizadas en los museos. Así que también da una ayuda a la visibilidad y a que se produzca ese cambio de mentalidad y esa evolución, ¿no? Una de las dificultades que he encontrado, la principal, y por eso la señalo aquí, es que en los cuestionarios no tenemos información por parte de los encuestados sobre el trabajo realizado con personas privadas de su libertad. Entonces ahí no sé si es que no las hacen o dicen que sí, porque teníamos un 26 con algo %, pero no señalan en concreto qué actividades, y ahí eso no lo podemos analizar. Ya concretamente necesitaría yo realizar el análisis documental en este sentido y ver qué es lo que está pasando o añadir algo al cuestionario, no lo sé cómo podemos hacer, pero sería pues una cuestión a tener en cuenta. Y nada más, ha sido todo muy preliminar, todo lo que os he presentado. Muchas gracias por vuestra atención, seguimos trabajando. Bueno, muchas gracias, Tamara, y continuamos con Sara.